Despierta España, que no te engañen. Israel no ataca, Israel se defiende. Guerra. Nadie quiere la guerra. La guerra es el peor de los mundos posibles, el peor de los escenarios. La guerra tan solo trae muerte y desolación. Pero, por mucho que no guste y mucho que se condene, la guerra, entendida esta como el estallido de violencia entre tribus, pueblos, comunidades o países, existe y, por desgracia, seguirá existiendo. Hay guerra desde que el mundo es mundo y desde que el hombre es hombre. Y negar esta realidad no solo es irreal, ingenuo, sino que resulta infantil y propio de necios que claman por utopías inexistentes. Todo el mundo quiere la paz, al menos toda la gente de bien que tenga dos dedos de frente y un mínimo de sentido común, pero no siempre es posible. La guerra, a veces, no solo es necesaria, sino que es justa. Y esta es la clave de todo el asunto. Guerras siempre ha habido y siempre habrá. Negar su existencia es un sinsentido. Desear el fin de todas las guerras por siempre jamás está muy bien, pero tiene tanto valor como aspirar a la felicidad suprema de todo el mundo todo el tiempo. Es decir, no vale de nada. Sencillamente es absurdo. Y como las guerras existen, lo que realmente importa es saber cuándo está justificado o no el estallido de un conflicto, puesto que, al igual que el ejercicio de la legítima defensa, hay guerras que son justas y otras muchas que no. Hay situaciones donde no queda otra que responder con el lenguaje de las armas y momentos cuyo uso supone una aberración y un crimen de lesa humanidad. Este y no otro es el verdadero debate de fondo que subyace en la nueva guerra que se ha desatado en Oriente Próximo. Israel mantiene varios frentes abiertos. Por un lado está la Franja de Gaza, donde las fuerzas israelíes continúan combatiendo a los terroristas de Hamás. Por otro está Líbano, después de que el ejército israelí haya iniciado la invasión terrestre de parte del país vecino para neutralizar a las milicias de Hezbolá. Continúan también los bombardeos sobre los territorios que controlan los hutíes en Yemen y las operaciones quirúrgicas en Siria. Y ahora está por ver qué pasará con Irán, después de que el régimen de los ayatolás lanzara esta misma semana 200 misiles contra Israel en respuesta por la eliminación del histórico líder de Hezbolá, Hassan Nasrallah. Hamás en Gaza, Hezbolá en Líbano, hutíes en Yemen. Estos son los enemigos declarados de Israel. Sin embargo, y esto es lo importante, todos estos grupos y milicias no son más que alfiles al servicio de un único dueño y señor, Irán, el gran enemigo en la sombra que pretende acabar con Israel. ¿Habrá guerra abierta entre Israel e Irán? Esta es la gran incógnita a despejar, pero sea lo que fuere, pase lo que pase, lo relevante aquí es conocer el verdadero origen y causas del conflicto. ¿Por qué ha estallado esta guerra? ¿Es justa? ¿Es necesaria? ¿Está justificada? ¿Israel se defiende? ¿O, como dicen algunos, son los verdugos y únicos culpables de esta situación? Veamos. Primera realidad. Fue Hamás quien inició la guerra, no Israel. Todo empieza el 7 de octubre de 2023, hace ahora un año. La organización terrorista Hamás, que lleva casi 20 años gobernando Gaza con puño de hierro, perpetró la mayor matanza de judíos desde el Holocausto nazi. Ese ataque, diseñado durante meses, fue una declaración de guerra. Ese día fue el día más oscuro de la historia de Israel. Miles de terroristas palestinos saltaron la valla de seguridad y, en un ataque sin precedentes contra la población civil,
torturaron, violaron, quemaron, descuartizaron y finalmente masacraron a más de 1.200 hombres, mujeres, niños y bebés. Sí, también bebés. Bebés decapitados y calcinados. Y también secuestraron a más de 200 personas, muchas de las cuales han muerto o siguen en un cautiverio infernal, sometidos a condiciones inimaginables de aislamiento y tortura. 1.200 asesinatos de civiles en 24 horas. Esto es un 40% más de las víctimas mortales que ha causado ETA en más de 40 años de atentados. Y no fueron actos aislados de barbarie, fruto de la rabia o la locura. El ataque fue planificado al detalle durante meses, al igual que la sangría, hasta el punto de que los terroristas portaban manuales sobre cómo violar brutal y violentamente a las mujeres, sin compasión, con el único fin de infligirles el mayor daño posible. Pelvis rotas, pechos cortados, niñas violadas, inimaginable. Sí, inimaginable pero real. Y en cuanto a los secuestrados, Hamás ofrecía hasta $10.000 y un apartamento a los terroristas que raptaran específicamente mujeres, ancianas y niños, tomando tantos prisioneros como fuera posible. Estos son los sonidos del horror de aquel fatídico 7 de octubre. The part is over. Y ahora, díganme, con la mano en el corazón, ¿qué se supone que debería haber hecho el Estado de Israel frente a semejante barbarie? ¿Quedarse de brazos cruzados? ¿No hacer nada? ¿Elevar una simple protesta, una simple queja frente a una invasión flagrante de su territorio con el único objetivo de asesinar vil y fríamente a civiles, a familias, jóvenes y ancianos? ¿Qué debería haber hecho Israel? Miren, el Estado tiene muy pocas funciones que justifiquen su existencia, pero una de ellas, al menos en teoría, es garantizar la protección y seguridad de sus habitantes. El Estado ejerce el monopolio exclusivo de la violencia bajo esa premisa, la defensa de la vida y propiedad de su población. Y, por tanto, un ataque de semejante envergadura requiere una respuesta. Y no de venganza, precisamente, sino de prevención. Es decir, una respuesta para evitar que una atrocidad así vuelva a suceder en el futuro, sobre todo si se tiene en cuenta que el ataque del 7 de octubre fue orquestado y financiado por Hamás, que es quien gobierna en Gaza. A veces se olvida, pero conviene recordar que Gaza no es un territorio ocupado. Israel salió de la franja en 2005 y desde entonces Gaza es una dictadura comandada por el terrorismo islamista, cuyo único objetivo es acabar con Israel. No en vano, Hamás, que significa Movimiento de Resistencia Islámico, nace a finales de los años 80 fruto de una escisión de la rama palestina de los hermanos musulmanes, y su carta fundacional persigue la destrucción de Israel. El resto, poco o nada les importa, incluyendo la vida y bienestar de los palestinos. Prueba de ello es que Gaza, no por casualidad, es una de las zonas más pobres y reprimidas del mundo, con una renta per cápita inferior a $2.000 al año y la inmensa mayoría de su población en una situación de pobreza extrema, mucho antes de que estallara la guerra. La guerra en Gaza podría acabar de inmediato si Hamás se rinde y libera a los secuestrados, pero no lo hará. Esto decía en la ONU el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu. Todo lo que tiene que pasar es que Hamás se rinda, deponga las armas y libere a todos los rehenes. Si no lo hacen, lucharemos hasta conseguir la victoria total. No hay nada que lo sustituya. Hamás inició la guerra y la obligación de Israel es desarticular esa amenaza, no quedarse de brazos cruzados a la espera de un nuevo ataque. Segunda realidad. Israel no invade el Líbano por gusto. El 8 de octubre de 2023, 24 horas después de la masacre perpetrada por Hamás, Hezbollah, la organización terrorista que controla el Líbano, también le declara la guerra a Israel.
Hezbolá ha lanzado casi 10.000 cohetes contra la población civil del norte de Israel, matando a 48 personas y desplazando por la fuerza a casi 100.000. Sin provocación previa, sin disputa territorial alguna, sin excusas de ningún tipo. Hezbolá, al igual que Hamás, quiere acabar con el pueblo judío. Punto. Esa es su única justificación para atacar a Israel. Lo quiere borrar del mapa. ¿Quiénes son los genocidas de esta historia? 10.000 cohetes, decenas de muertos y miles de desplazados. ¿Qué país soportaría semejante ataque sin hacer nada? ¿Lo haría España? ¿Lo haría algún país europeo? Y sin embargo, Occidente ha permanecido callado durante todo este tiempo, a pesar de que existe una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU que obliga a Hezbolá a desarmarse y retirarse del sur del Líbano. Lo que ha hecho Israel, una vez más, es defenderse. En apenas 15 días, los servicios secretos israelíes acabaron con toda la estructura de mando de la organización terrorista sin entrar en territorio libanés y sin registrar una sola baja, tras protagonizar la mejor operación terrorista de la historia. El 17 y 18 de septiembre neutralizaron a 4.000 terroristas con la explosión coordinada de buscas y walkie-talkies. El 19 de septiembre eliminaron a los comandantes de Hezbolá y el 27 acabaron con su líder, Hassan Nasrallah, tras bombardear su búnker. Y ahora, tras descabezar la serpiente, Israel invade parcialmente el sur del Líbano para limpiar de terroristas la frontera, acabar con el lanzamiento de cohetes y evitar un ataque como el del 7 de octubre. Daniel Hagari, portavoz militar de Israel. Las fuerzas de defensa de Israel están llevando a cabo incursiones ilimitadas y dirigidas a lo largo de la frontera norte de Israel contra la amenaza que representa Hezbolá para los civiles en el norte de Israel. Estas incursiones terrestres localizadas tendrán como objetivo los bastiones de Hezbolá que amenazan a poblados israelíes, kibbutzim y comunidades cerca de nuestra frontera. Hezbolá convirtió poblados libaneses próximos a poblados israelíes en bases militares, todos listos para atacar Israel. Hezbolá se estaba preparando para utilizar estos poblados como base de partida para un ataque como el del 7 de octubre, invadiendo hogares israelíes. Hezbolá tenía planeado invadir Israel, atacar comunidades israelíes y masacrar hombres, mujeres y niños inocentes. Curiosamente, nadie condena los ataques de Hezbolá a Israel, pero sí condenan a Israel cuando se defiende. Tercera gran verdad. Tanto Hamás como Hezbolá son títeres de Irán. El verdadero enemigo de Israel, su única gran amenaza en la zona, es la teocracia de los ayatolás. Las últimas derrotas sufridas, especialmente la muerte de Nasrallah, obligaba a algún tipo de respuesta para tapar su debilidad, y la respuesta llegó en forma de una lluvia de misiles contra Israel. Unos 180 misiles que, sin embargo, fueron neutralizados por la cúpula de hierro, el avanzado sistema de defensa aéreo israelí. Si no fuera por esa cúpula, varias ciudades de Israel serían hoy escombros. Y, siendo Irán el verdadero enemigo a batir, teniendo en cuenta además que desde hace años trabajan en un programa nuclear para fabricar bombas atómicas, ¿qué debería hacer ahora Israel? ¿Quedarse nuevamente de brazos cruzados? Pues parece que no. Esta es la advertencia de Netanyahu. Esta noche Irán cometió un grave error y pagará por ello. El régimen de Irán no comprende nuestra determinación de defendernos y de tomar represalias contra nuestros enemigos. Sinwar y Deif no lo entendieron, ni tampoco Nasrallah ni Mohsen. Al parecer en Teherán hay quienes tampoco lo entienden, pero lo entenderán. Nos atenderemos a la regla que hemos establecido. Quien nos ataque, lo atacaremos. Esto es así donde quiera que combatamos al eje del mal. En Judea, Samaria, Gaza, Líbano, Yemen, Siria, también en Irán. Pero Netanyahu también deja claro que una cosa son los ayatolás y otra muy distinta el pueblo de Irán. Cuando Irán sea finalmente libre, y ese momento llegará mucho antes de lo que la gente piensa,
todo será diferente. Nuestros dos pueblos ancestrales, el pueblo judío y el pueblo persa, finalmente estarán en paz. Nuestros dos países, Israel e Irán, estarán en paz. Y ojo, mucho cuidado porque la guerra en Oriente Próximo también nos afecta a nosotros, tal y como advierte el expresidente del gobierno, José María Aznar. Si Israel fracasase en esa posición, habría zonas del mundo ya que estarían muy comprometidas. Dicho de otro modo, si Israel no gana, la próxima batalla no será en Oriente Medio, será en las costas del sur de Europa. Y eso es algo que estratégicamente tenemos que tener en la cabeza. Esta es la cruda realidad. Y el resto son cuentos. 3 verdades. A saber, que la guerra es culpa de los palestinos de Hamás, no de Israel. Que fue Hezbollah quien le declaró la guerra a Israel, no al revés. Y que Israel, por mucho que digan lo contrario, no ataca, se defiende. La trinchera de llamas. Es radio.